Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. La familia de chismosos turcos está creciendo. Estoy súper emocionada de tenerlos por aquí hoy. Espero que estén listos para un viaje lleno de chismes jugosos, especulaciones interesantes y sobre todo, mucha diversión. Hoy, más que nunca, prepárense para un festín de información. En el vídeo de hoy, vamos a sumergirnos aún más profundo, casi arqueológicamente, en el fascinante mundo de Hande Erçel y Kerem Bürsin, dos de las estrellas turcas más brillantes del momento. Sé que muchos de ustedes, al igual que yo, han estado obsesionados con su talento, su carisma y, por supuesto, la química innegable que desprendían en la pantalla. No puedo esperar a destapar cada pequeña cosa. Pero más allá de sus actuaciones, existe una pregunta que ha estado rondando en la mente de muchos, y hoy la vamos a desglosar como nunca antes. ¿Qué pasó realmente entre Hande y Kerem? Después de su romance público y su posterior ruptura, ambos han mantenido un perfil relativamente bajo en lo que respecta a su vida personal, alimentando aún más la curiosidad. Así que hoy vamos a intentar desentrañar todos los misterios que rodean a esta pareja que cautivó a millones de personas en todo el mundo. Vamos a explorar dónde se han estado escondiendo estas estrellas turcas, qué proyectos han estado realizando, cómo han evolucionado sus carreras, y por supuesto intentaremos descifrar si hay alguna mínima posibilidad, aunque sea un atisbo, de una reconciliación. Prepárense para un análisis exhaustivo, lleno de información de primera mano, opiniones de expertos, análisis de lenguaje corporal y quizás algunas sorpresas que ni siquiera sospechan. Hoy no nos vamos a dejar nada en el tintero. Antes de que empecemos, quiero recordarles que se suscriban a mi canal si aún no lo han hecho. Así no se perderán ninguno de mis vídeos con los últimos chismes del mundo del entretenimiento turco. Ya saben que aquí les traigo la verdad sin filtros. Además, denle a la campanita para que les notifiquen cada vez que subo contenido nuevo. Ahora sí, pónganse cómodos, agarren sus palomitas y vamos al lío. Que esto se va a poner bueno. Hande Erçel y Kerem Bürsin se conocieron en el set de la exitosa serie Sen Kalkam Love is in the Air, un auténtico fenómeno global, y desde el principio, la química entre ellos fue palpable. No era una simple conexión profesional, era algo magnético, eléctrico. Sus personajes, Eda y Serkan, se robaron el corazón de los espectadores con su romance lleno de altibajos, risas, malentendidos, miradas profundas y momentos verdaderamente conmovedores que te hacían creer en el amor verdadero, aunque fuera a través de una pantalla. Pero lo que comenzó como una simple conexión en la pantalla, alimentada por guiones ingeniosos y la dirección impecable, pronto se convirtió en algo mucho más real. Detrás de cámaras, la chispa era aún más intensa. Los rumores de un romance fuera del set comenzaron a circular rápidamente, alimentados por las miradas cómplices capturadas por los paparazzi, los gestos cariñosos observados por el equipo de producción y las publicaciones en redes sociales que parecían insinuar algo más que una simple amistad. Eran señales que no se podían ignorar. Y finalmente, después de semanas de especulaciones y fotos borrosas que desataban la locura en las redes sociales, llegó la confirmación. Hande y Kerem hicieron pública su relación, desatando la euforia entre sus fans. El fandom explotó. Se convirtieron en la pareja del momento, acaparando portadas de revistas, protagonizando campañas publicitarias millonarias y viajando juntos por todo el mundo. Su relación parecía sacada de un cuento de hadas moderno, un romance de película hecho realidad que todos queríamos vivir. Compartían fotos de sus viajes a Maldivas, donde el agua turquesa reflejaba la felicidad en sus ojos, de sus cenas románticas a la luz de las velas en restaurantes exclusivos, y de sus momentos de diversión con amigos y familiares, mostrando una faceta más íntima y cercana. Parecía que habían encontrado la felicidad el uno en el otro, y sus fans estaban encantados de ser testigos de su amor, celebrando cada pequeño gesto y cada nueva publicación. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, donde la presión es constante y las agendas son implacables, la felicidad no dura para siempre. Después de un tiempo comenzaron a surgir rumores de problemas en el paraíso. Se decía que las agendas apretadas que los obligaban a pasar tiempos separados, las presiones de la fama, que los sometían a un escrutinio constante y las diferencias en sus personalidades, que antes parecían complementarse, habían comenzado a pasar factura. Se filtraron noticias de discusiones en sets de filmación, de viajes cancelados a último momento y de una frialdad palpable en sus apariciones públicas. Los fans, con el corazón en la mano, empezaron a notar los cambios, a leer entre líneas y a temer lo peor. Y entonces, como un jarro de agua fría,
llegó la noticia que nadie quería escuchar: Hande y Kerem habían terminado su relación. El anuncio fue devastador para sus fans, que habían invertido tanto en su historia de amor. Las razones detrás de la ruptura nunca fueron completamente reveladas, alimentando aún más la especulación, pero se especuló que las presiones laborales, la falta de tiempo para dedicarse el uno al otro y quizás diferencias irreconciliables, fueron factores determinantes. Desde entonces ambos han intentado seguir adelante con sus vidas, tanto personales como profesionales. Pero la sombra de su relación pasada sigue presente como un fantasma que se niega a desaparecer, y muchos se preguntan si alguna vez habrá una reconciliación, si el amor que alguna vez sintieron podrá resurgir de las cenizas. Después de la ruptura, Andercel se mantuvo relativamente alejada del ojo público durante un tiempo. Necesitaba espacio para procesar, para sanar, para reencontrarse consigo misma. Se centró en proyectos profesionales que la desafiaran, en pasar tiempo con su familia y amigos, quienes fueron su principal apoyo en este difícil periodo. Fue un periodo de reflexión y autodescubrimiento, en el que la actriz intentó sanar las heridas del pasado y prepararse para el futuro, fortaleciendo su interior y cultivando su independencia. Uno de los proyectos más importantes en los que Hande se embarcó después de la ruptura fue su papel en la serie Bambaska Birie, Another Love. En esta serie, Hande interpreta a una joven fiscal llamada Leila Hadid, una mujer ambiciosa y dedicada, quien se ve envuelta en un complejo caso de asesinato que la lleva a cuestionar sus propias convicciones y a enfrentarse a sus propios demonios. Este papel representó un desafío para Hande, ya que le permitió mostrar una faceta diferente de su talento actoral. Dejó atrás los papeles de chica dulce y romántica para interpretar a una mujer fuerte, decidida y con una gran carga emocional, explorando la complejidad de la psique humana y demostrando su versatilidad como actriz. La crítica elogió su actuación, destacando su capacidad para transmitir la complejidad de su personaje y su evolución a lo largo de la serie, consolidándola como una de las actrices más respetadas de Turquía. Además de su trabajo en Bambaska Birie, Hande también ha estado involucrada en varios proyectos publicitarios y ha continuado trabajando como embajadora de marcas de renombre, consolidando su estatus como ícono de la moda y belleza. Su belleza y su carisma la han convertido en una de las caras más solicitadas de la industria, y su presencia en las redes sociales sigue siendo muy activa, donde comparte momentos de su vida personal y profesional con sus millones de seguidores. En cuanto a su vida personal, Hande ha sido vinculada sentimentalmente con varios hombres después de la ruptura con Kerem, desde empresarios exitosos hasta compañeros de profesión. Sin embargo, la actriz ha mantenido un perfil bajo y no ha confirmado ninguna relación. Se sabe que es muy reservada con su vida privada y que prefiere mantenerla alejada de los focos, protegiendo su intimidad y evitando el escrutinio mediático. Por otro lado, Kerem Bürsin también ha estado ocupado con varios proyectos desde su ruptura con Hande, enfocándose en su carrera y explorando nuevas oportunidades. Uno de los más destacados es su papel en la película Eflatun, en la que interpreta a un hombre ciego que se enamora de una joven artista, una historia conmovedora que explora la belleza del amor y la conexión humana más allá de las limitaciones físicas. Este papel representó un gran desafío para Kerem, ya que tuvo que prepararse a fondo para interpretar a un personaje con discapacidad visual, sumergiéndose en el mundo de la ceguera y aprendiendo a experimentar la vida a través de otros sentidos. Aprendió a moverse y a desenvolverse en el mundo sin la ayuda de la vista, y trabajó con entrenadores para perfeccionar su actuación, transmitiendo la vulnerabilidad y la sensibilidad de su personaje de manera auténtica y conmovedora. La crítica elogió su interpretación, destacando su sensibilidad y su capacidad para transmitir las emociones de su personaje, demostrando su compromiso con su oficio y su talento como actor. Además de su trabajo en Eflatun, Kerem también ha estado involucrado en varios proyectos internacionales, expandiendo su carrera más allá de Turquía. Ha trabajado en producciones de Hollywood y ha expresado su deseo de seguir expandiendo su carrera a nivel global, buscando nuevos desafíos y oportunidades para crecer como actor. Al igual que Hande, Kerem también ha sido vinculado sentimentalmente con varias mujeres después de la ruptura, desde modelos internacionales hasta actrices de renombre. Sin embargo, el actor también ha mantenido un perfil bajo y no ha confirmado ninguna relación. Se sabe que es muy centrado en su carrera y que prefiere dedicar su tiempo a proyectos que lo desafíen como actor, priorizando su crecimiento profesional y su desarrollo personal. Ahora bien, la pregunta que todos se hacen, la que genera más expectación y debate, ¿hay alguna posibilidad de reconciliación entre Hande y Kerem? Es difícil saberlo con certeza.
Ambos han seguido adelante con sus vidas y han demostrado que pueden tener éxito tanto personal como profesionalmente por separado. Han madurado, han crecido y han aprendido de sus experiencias pasadas. Sin embargo, la química que existía entre ellos era innegable, una conexión especial que trascendía la pantalla y que cautivó a millones de personas en todo el mundo. Muchos creen que el amor nunca se fue por completo, que quedó latente en algún rincón de sus corazones, esperando el momento oportuno para resurgir. Algunos fans han notado interacciones sutiles en redes sociales, como me gusta en publicaciones o comentarios indirectos, que podrían insinuar que todavía hay sentimientos entre ellos, pequeñas señales que alimentan la esperanza de una reconciliación. Además, ambos han hablado en entrevistas sobre la importancia del amor y las relaciones en sus vidas. Han expresado su deseo de encontrar a alguien con quien compartir sus alegrías y sus penas, y han dejado la puerta abierta a la posibilidad de volver a enamorarse, dejando entrever que el amor sigue siendo una prioridad en sus vidas. Claro, también hay que tener en cuenta que la fama y la presión mediática pueden ser un obstáculo para una reconciliación. Ambos son figuras públicas muy conocidas, y cualquier movimiento que hagan será analizado y juzgado por miles de personas. Esto puede dificultar la posibilidad de retomar una relación, especialmente si ya han pasado por una ruptura pública, generando dudas y temores. Pero al final, todo depende de ellos. Si ambos están dispuestos a dejar atrás el pasado, a perdonar los errores y a darle una segunda oportunidad al amor, entonces una reconciliación es posible. Si están dispuestos a superar los obstáculos, a enfrentar la presión mediática y a luchar por su felicidad, entonces el amor podría volver a florecer. Solo el tiempo dirá si Andy y Kerem volverán a estar juntos, pero mientras tanto, sus fans seguirán soñando con ese final feliz que todos esperamos, con la esperanza de que el amor triunfe al final. En definitiva, la historia de Hande Erçel y Kerem Bürsin es una historia de amor, de fama, de éxito y de ruptura. Es una historia que ha cautivado a millones de personas en todo el mundo, y que sigue generando interés y especulación. Es una historia llena de emociones, de altibajos y de incertidumbre, que nos recuerda que el amor puede ser complicado, pero también hermoso y gratificante. Ambos son talentosos, carismáticos y hermosos, y han demostrado que pueden lograr grandes cosas por separado. Pero la magia que crearon juntos en la pantalla y fuera de ella es algo que nunca se olvidará, un legado que perdurará en el tiempo. Su historia de amor sigue viva en la memoria de sus fans, quienes esperan con ansias un posible reencuentro. Si volverán a estar juntos o no, es algo que solo el tiempo dirá. Pero mientras tanto podemos seguir disfrutando de su trabajo y soñando con ese final feliz que todos esperamos, imaginando un futuro en el que el amor vuelva a unir sus caminos. Y ahora, para concluir este vídeo, quiero recordarles algunos de los puntos principales que hemos cubierto. Hemos explorado la historia de amor de Hande Erçel y Kerem Bürsin, desde su encuentro en el set de Senkal Kapm hasta su ruptura pública. Hemos analizado sus carreras profesionales después de la separación, destacando sus proyectos más importantes y sus logros. Y hemos especulado sobre la posibilidad de una reconciliación, teniendo en cuenta los obstáculos y las oportunidades que se presentan. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Me encanta poder compartir con ustedes mi pasión por el mundo del entretenimiento turco y traerles las últimas noticias y chismes sobre sus estrellas favoritas. Quiero agradecerles de todo corazón por ver este vídeo. Su apoyo significa mucho para mí y me motiva a seguir creando contenido que les guste y les interese. Me encantaría saber sus opiniones sobre este tema. ¿Creen que Hande y Kerem volverán a estar juntos? ¿Cuál es su proyecto favorito de cada uno después de la ruptura? ¿Qué creen que realmente pasó entre ellos? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos y responderles. Quiero saber todo lo que piensan. Y finalmente quiero invitarlos a que le den like a este vídeo si les gustó, a que lo compartan con sus amigos y a que se suscriban a mi canal si aún no lo han hecho. Así me ayudan a crecer y a seguir trayéndoles contenido de calidad. No olviden activar la campanita para no perderse ningún vídeo. Muchas gracias por todo y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Y recuerden, el chisme es bueno pero con respeto. Hasta la próxima.